Exaltamos el nombre del Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes siempre compartiendo la santa palabra de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. Deseamos múltiples bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a abordar ahora un tema que diríamos es de perenne actualidad, como es la unidad en la diversidad. Ha sido muy difícil ponernos de acuerdo los seres humanos cuando somos incapaces de tolerar a las otras personas que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, como que si nosotros fuésemos el modelo, como que si fuésemos un paradigma, un modelo por excelencia. Y por eso no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y a veces hasta en asuntos insignificantes, de poca importancia, de poca relevancia. Y eso ha creado cierto ambiente hostil en nuestra sociedad, a veces hasta en el mismo vecindario. Y muchas veces ya en casos extremos podríamos decir dentro de la misma familia. Tomemos en cuenta, y lo hemos dicho muchas veces, ni los dedos de la mano son iguales. Sin embargo, lo maravilloso de todo este asunto es que a pesar de que no somos iguales, no todos pensamos de la misma manera, es que seamos capaces de ponernos de acuerdo, de entendernos, de respetarnos, que eso es sumamente importante. En la oración pontificial de Jesús que aparece en San Juan 17, 21, una de las peticiones que Jesús le hace al Padre es la siguiente. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso lo está diciendo con respecto a sus discípulos, porque Él les está dejando un mensaje para confortarlos, para animarlos, tomando en cuenta que Jesús está en la recta final hacia el Calvario. Esa exhortación, ese llamado de atención es para nosotros también, como ciudadanos, como vecinos, como familia, como pareja, en fin, las distintas manifestaciones en donde nosotros tenemos que cultivar todos los días las relaciones interpersonales. Y esto es básico para mantener cierto equilibrio en la sociedad. Por eso hablamos de la unidad en la diversidad. Y hay otro ejemplo que para mí es pero muy valioso, un ejemplo que debemos tomar muy en cuenta, la figura, la analogía que usa el apóstol San Pablo con respecto a la iglesia, cuando dice algo que es sumamente valioso y que debemos tomar muy en cuenta. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Entonces, aquí más adelante en el 12:12,
Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está, imagínense ustedes esa analogía que para mí es algo muy especial que usa San Pablo con respecto a la iglesia. En la iglesia hay distintas personas con distintos problemas, distintas dificultades, distintos caracteres, distintos temperamentos, pero lo maravilloso es que a pesar de todo eso, seamos capaces de ponernos de acuerdo. Aunque tengamos distintos dones, distintos talentos, no importa, pero que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y allá también San Pablo, en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 4, del 1 al 7, nos dice algo interesante. Dice aquí, del capítulo 4, del 1 al 7. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Tenemos ahí algo magistral con respecto a la unidad. Y el mejor ejemplo, el ejemplo por excelencia que nosotros tenemos de unidad es precisamente la Trinidad, que la Trinidad significa triunidad. Eso es maravilloso. El mayor ejemplo que tenemos los cristianos es precisamente la Trinidad. ¿Cómo podemos interpretar o cómo podemos entender lo que expresa Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si nosotros también hablamos de la Trinidad, triada o triunidad, es muy sencillo y esto ha complicado o lo han complicado muchas personas que no quieren detenerse precisamente. Dios es uno, sí, es uno, pero es trino. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues porque tiene tres funciones. El Dios creador, el Padre. El Dios redentor, el Hijo. El Dios consolador, el Espíritu Santo. Es el mismo Dios en distintas funciones. Yo siempre pongo un ejemplo que es demasiado sencillo. Don Juan es músico, es carpintero, es albañil. ¿Son tres Juanes? ¿Son tres Juanes? Pregunto. Y hay algunos que dicen, es que no aparece, dice la palabra Trinidad. Es que la Biblia no es un diccionario. Quieren que todas las palabras que ellos piensan o se imaginan aparezcan ahí en la Biblia. Entonces, esas tres funciones que Dios tiene, siendo uno, oígase bien, siendo uno, a eso se conoce, se designa, se le llama triunidad o Trinidad. Un ejemplo extraordinario, un ejemplo por excelencia de unidad. Así es que no compliquemos las cosas. Bien, nuestro Dios es uno, pero hay algo que también debemos de analizar. No es solitario, es un Dios
relacional, vinculante, enlazante. En el Dios de Israel hay singularidad y hay pluralidad. Ahí está, diríamos, la clave de la unidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos plural, a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿Qué les parece? Ahora pues dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Dice, descendamos y confundamos. Nuevamente hay un término en plural. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es relacional. Es un Dios que es, además de ser relacional, es vinculante, es enlazante. Y eso nos ayuda a nosotros a entender mejor este tema de la unidad en la diversidad. Fíjense que son distintas funciones las que ejerce el mismo Dios. El Dios como creador, una función. El Dios como redentor, otra función. Y el Dios como consolador, pues la tercera función, y es el mismo Dios. No hay donde perderse. Dios como ser relacional crea al hombre con esa misma característica, la expresión imagen y semejanza. Está inmediatamente ligada a la otra expresión, varón y hembra los creó. El Dios no solitario, pero sí solidario, nos hace relacionales a los seres humanos. Y por eso es que decimos que los seres humanos somos gregarios, es decir, no vivimos aislados, no somos anacoretas, no somos ermitaños, no somos ascetas, sino que vivimos en comunidad. Y esa comunidad pequeña es la familia precisamente. Entonces, nosotros vemos que Jesús también nos da una lección magistral, maravillosa, extraordinaria, cuando nos dice en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ese otro problema también para muchas personas. Y hemos dicho que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es el Dios que, siendo intangible, se hace tangible en su Hijo Jesucristo. Y por cierto, recientemente celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Repetimos, y la Navidad significa nacimiento. Y eso aparece claramente expresado en la Biblia. Fíjense otro detalle que es importante. Jesús jamás se sintió abandonado por su Padre, salvo por un momento en el Calvario. Y eso lo recuerdan ustedes. ¿Y eso por qué? Pues por nuestras culpas, por sus culpas y por mis culpas. Por eso se sintió en esa circunstancia abandonado. ¿Por qué? Porque Él estaba recibiendo toda la carga de pecados de la humanidad. Y el pecado es algo que abomina el Señor. Y por eso, en ese momento crítico, difícil, trascendental, Él se siente abandonado por el Padre, pero es por el favor que nos hace a cada uno de nosotros. Jesús, como sumo pontífice, la palabra pontífice viene del latín pontifex, que significa puente. Jesús nos conecta con el Padre, porque es el único que nos puede llevar a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Es el único, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Entonces Él nos une, nos reconcilia con el Padre.
Jesús hace ese trabajo, por eso decimos que es pontífice. La palabra pontífice viene, repito, del latín pontifeque, que significa puente. Entonces es el puente que nos conecta con Dios, en quien tiene la magnífica misión de realizar esa unidad entre el hombre y Dios. Y esa unidad es para reconciliar al hombre con Dios. No nos olvidemos de ese aspecto que es muy importante. Ahora, el llamado permanente y fecundo para todos los cristianos, para los que decimos ser cristianos, porque hay muchos cristianos que son de membrete, cristianos de marbete, es decir, cristianos que todavía no se han reconciliado con Dios y que no han experimentado todavía el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es vital para estar conectado con Dios. Por lo tanto, este ejemplo de unidad en la diversidad debemos tomarlo muy en cuenta al iniciar un nuevo año, tratando de mantener la armonía, la concordia, el entendimiento, procurando cómo conseguir los puntos de convergencia en cada uno de nosotros y olvidándonos de aquellas cosas que nos separan. Muchas gracias, Padre, por ese gran ejemplo de unidad que encontramos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entendernos. Ayúdanos a ser humildes, sencillos. Ayúdanos a tolerarnos, a soportarnos. Ayúdanos, Señor, a tratar de mantenernos en una relación constante contigo y con nuestro prójimo también. Sabemos, Padre, que hay una bienaventuranza por el amor fraternal, como lo dice el salmista, porque ahí tú envías bendición y vida eterna. Oramos esperando, Señor, que tú nos sigas iluminando y nos sigas guiando con tu Santo Espíritu. En el nombre sacrosanto de Jesucristo, tu Hijo amado, que derramó su sangre preciosa en el Calvario por cada uno de nosotros los pecadores. Amén.